Bueno, y ahí estaba yo, y la imagen que tengo es como si me hubiera caído una bomba, ¿no? Aturdido, devastado. De repente estaba solo, ¿me entendés? En una mega ciudad completamente desconocida, sin de entender qué les había pasado a mi vieja y a mi hermana, ni por qué me habían llevado tan lejos. O sea, me lo habían explicado, sí, distintas personas, de formas diferentes, pero no había manera de que me entrara en la cabeza, mucho menos que lo aceptara. Estaba como ido. Lo que no tenía es bronca, ¿ves? No me recuerdo así, sacado o incontrolable. Para nada. Yo creo que estaba más bien como siempre que me metía en esa especie de agujero del que mi hermana me iba a sacar siempre, ¿viste? ¿Viste que te conté? Bueno, así, igual, hermético. Inundado de miedo, de resignación. Que para un pibe de 14 años es lo menos grave, ¿no? Tengo como lagunas del principio, del momento en que llegué. No sé bien cómo se dio eso. Sí me acuerdo de una habitación llena de cuchetas en las que después estuve, semanas enteras, casi sin hablar con nadie. Y comía algo porque me obligaba, ¿eh? Porque no quería saber nada con nada. Estaba como en una especie de shock, tanto que ni siquiera lloraba. Estaba vacío. Yo creo que es lo más cerca que estuve en la vida de sentir que ya no me interesaba nada que estuviera relacionado con vivir. Así que fueron duros los primeros años de orfanato. No tanto por lo que había perdido, ya te digo, estaba lejos de poder siquiera empezar a procesar eso todavía. Lo que más me afectaba en ese momento era tener que adaptarme de golpe a esa cotidianidad tan ajena, tener que interactuar con esa gente desconocida que por algún motivo se esforzaba por ayudarme, el personal, incluso otros pibes, ¿viste? Siento que lo único que yo quería era que se vayan todos a la mierda, estar solo para asimilar esta situación. Vos viste que ahora en estas entrevistas te vengo contando de los recuerdos que tengo de mi infancia, del Dorado y de los momentos que viví con mis viejos o las historias con mi hermana. Bueno, en ese momento estaba en blanco, completamente. Capaz que todo eso estaba como a resguardo, ¿no? Lo tenía metido bien adentro como con 7 llaves. Y capaz quemaba también, pero muy en lo profundo. En la superficie nada tenía sentido. No podía conectar ni con mi historia, ni con mi pasado. Y con lo que me estaba pasando ahí, menos, tampoco. Me chupaba un huevo que estuviera en Buenos Aires o cualquier otro lugar. Sentía como si de repente estuviera siendo otra persona, ¿viste? Como yo no era yo. Me desconocía. Para colmo, todos alrededor parecían saber de mis cosas más que yo, ¿entendés? O sea, y no tenía otra que seguirle la corriente al mundo. Porque yo no veía, no podía. De algún modo estaba ausente, no estaba ahí. Fue tremendo, angustiante. No sé cómo salí de esa situación. O sí, si me pongo a pensar, ahora en frío, sin duda fueron los libros, que primero me sacaban por horas del planeta y de algún modo me contenían, o me sanaban, no sé. Se me viene como la sensación de unas compresas de agua fría para la fiebre, ¿viste? Pero no sé cómo explicártelo bien. Después de cada libro estaba menos solo, menos vacío o menos roto. Gracias a eso yo creo que fui saliendo, como que empezó a cicatrizar. Y recién después, y como complemento de eso, pude ir reaprendiendo y entendiendo mi historia, ¿no? Esa fue la otra clave, que me llevó muchísimos años, claro, conectarla, reinterpretarla, apropiármela, pero fue fundamental para mí ir de a poco teniendo explicaciones del por qué nos había pasado lo que nos pasó. Nos había pasado, y ahí está la clave. No era casual, no me estaba pasando solo a mí. Mi vida, mis circunstancias eran consecuencia de todo un conjunto de historias e incluso de decisiones que otros habían tomado y que, importándole o no, impactaban en mi vida. No era un problema mío, yo era el resultado de, ¿entendés?
Ahí me cayó la ficha. Esas dos cosas juntas, sin duda, fueron las que me permitieron pasar esa etapa. Durísima. Y estar acá, ¿no? Pudiendo hablarlo con vos. Y aprovecho y te agradezco de nuevo, che, el silencio, la escucha, el interés por hacer esto que estás haciendo. No sé muy bien por qué lo haces, qué buscas vos, pero te digo a mí, ya desde ahora me está ayudando, este proyecto tuyo. Incluso veo cosas de otra manera, le doy otra profundidad. Me puse re serio, ¿no? No te lo esperaba de mí. Mancame que tomo un cacho de agua y vamos a lo importante. Bueno, ese año medio lo perdí lidiando con todo eso. Yo llegué. Si Malvinas empezó el 2, yo habré llegado para el 20, o finales de abril, ponele, más o menos. Fue bastante rápido en realidad. Sería como una papa caliente capaz yo, ¿no? ¿Qué hacer con un pibito en la situación en la que yo estaba? Apareció la oportunidad de volarme del medio y me mandaron lo más lejos posible, digo yo. ¿Quién habrá sido la persona que tomó esa decisión? Ni idea. Pero siempre me pregunté, o me llamó la atención eso, ¿no? ¿Cuáles habrán sido los motivos reales de toda la movida conmigo? Para convertirme así de un día para otro en exiliado, en un expulsado del mundo, sin siquiera preguntarme. Al año siguiente recién pude empezar la escuela, y eso sí que estoy seguro que no me ayudó en nada, pero en nada, ¿eh? Porque la verdad ya te dije, de pibe ni siquiera las clases de mi viejo me enganchaban, y estaban buenísimas, así que te imaginarás que las demás aulas y lugares que me tocaron ahí, viviendo internado, menos que menos. Igual muchas veces me critico esa actitud mía, ¿eh? De no haber aprovechado mejor, encontrarle la vuelta al desinterés, a mi desinterés. Pero lo que pasa, ya había pasado casi un año y yo venía remontando, o intentando a mi manera, sí, pero después las cosas que me explicaban estaban todavía más vacías que yo. Ya te digo, recién de grande pude valorar la forma que tenía mi viejo de explicar. No era dar información, era más parecido a compartir historias, sentirlas, como pasarlas por el cuerpo. La experiencia que yo recuerdo haber tenido ahí es que no me hablaban de nada cercano, de nada que tuviera que ver conmigo, ni con lo que estaba pasando, ¿viste? Cuando tenía todo que ver, esa guerra, por cómo lo planteaban, yo lo veía como cosas inútiles para mí. No podía conectarlo. Y encima parecía que era obligatorio saberlas. Infumable. Tanto fue así y tanto desconecté que al final ni la terminé la secundaria. Hice un par de años nomás. De nuevo. Medio me arrepiento de eso. Si hubiera usado ese tiempo, esos años para conocer todo lo que fui conociendo después de grande, capaz no hubiera costado tanto todo. Aunque también esto, ¿no? Eso lo pienso porque lo veo de acá, a la distancia. En las aulas por las que yo pasé tampoco lo hubiera conocido. Al margen de lo que yo venía pasando, siempre me tuvo desconectado de las personas. La educación que me dieron estaba pensada para otra cosa. Era más contención que educación. Y ni siquiera. Capaz fue un poco y un poco. Yo qué sé. Ellos tampoco supieron o pudieron hacer algo distinto conmigo en ese momento. Entonces, así es que fui agarrando para la calle, ¿viste? Me empecé a escapar. Y ahí sí la vida me enseñó. Un poco porque me obligó a prestar más atención, a ser más pillo, ¿no? Y otro bueno, viste cómo es, aprendiéndolo de la peor manera. La primera vez que me metieron preso fue por robar libros, al pedo. Yo sigo pensando que hay que robar libros. Si no están al alcance de la mano, todos los libros hay que robárselos. Lo que está mal es no leerlos. Eso sí es un delito. Como te decía, a mí fueron los libros los que me enseñaron. O fueron la verdadera herramienta para que yo me enseñé solo, porque además no me los seleccionó nadie, ¿viste? Nadie me decía cuáles eran los buenos o cuáles los existentes o válidos. Tuve que ir dándome cuenta yo solo cuáles eran para mí. Lo que llegué a concluir sobre toda la historia de Malvinas me lo enseñaron algunos de esos libros que rescaté como del fondo del abismo. Porque el relato oficial, el de la superficie, era otro. La gesta patriótica, la defensa de la soberanía. ¿Y por qué me mandaron a los pibes de secundario en vez de a los milicos? Si había miles de soldados, ¿eh? A la gente lo tenían alterado con lo del fanatismo y ni lo vio, como en el documental La doctrina del shock. Lo hablamos la otra vez, ¿no? Porque era evidente que no teníamos ni para empezar contra una potencia imperialista como Inglaterra. Iba a ser una masacre.
Por eso mandaron a pibes, y si eran pobres mejor, 2 pájaros de un tiro. Ahora que traigo esa peli de nuevo y pienso, los libros y los documentales independientes. Qué importante apropiárselos, rescatárselos del oscurantismo en el que se los va metiendo, justamente porque son peligrosos. Me acuerdo de ahí, de ese docu que está bien visible la amistad de Pinochet con la Thatcher, y siempre lo que me imagino es que ahí se cocinó todo. Me lo imagino al forro eso diciéndole, ¿te está yendo mal en el gobierno? ¿El pueblo te quiere sacar? Dales una guerra, cebalos y ganala, eso te va a cambiar el panorama. Y la otra diciéndole, ¿pero los militares argentinos serán tan imbéciles que aceptarán eso? Y sí. Lo que yo leí es que Galtieri se llevaba mal con Pinochet y que lo primero que hizo cuando derrocó a Viola fue hacerse un viajecito a Estados Unidos a hablar con Reagan. Una vez más, los títeres gobernantes de América Latina prestándose a los intereses de las potencias mundiales. Como me contaba mi viejo que le contó mi abuelo sobre la guerra del Chaco, en el Paraguay. O lo mismo mucho antes cuando aniquilaron el sueño de Solano López. En este caso, Chile con Inglaterra y Argentina con Estados Unidos. Pero una vez más, los milicos sargentos se perdieron la oportunidad de demostrar que no eran tan estúpidos y tan hijos de puta. Yo pienso esto. Cuando no tenés honestidad, tenés hostilidad. Esa es la movida. La guerra duró apenas 74 días. Se rindieron re fácil. Para mí ya tenían todo cocinado de antes. Lo negociaron. Acordaron la guerra teniendo por completo dimensión de la violencia que implicaba y su hipocresía. Sí, suena demasiado. Pero cuando te vas metiendo en los libros y en la historia de las cosas que pasaron en la historia del mundo, o de la humanidad más bien, te vas dando cuenta que no sería raro que haya pasado así. Hasta la salida tenía bien preparada, porque pensé esto. Después de apoyarlos de la manera que salió a apoyarlos, al pueblo argentino le iba a costar salir a quejarse, a reclamar algo. Los milicos se fueron sin pena ni gloria silbando bajito en menos de un año. Los que pagaron el pato fueron los excombatientes. Para ellos no fueron 74 días. Fue toda su vida, y para muchos su muerte. Pensaban que iban a ser héroes al volver, pero cuando llegaron no los esperó nadie, o apenas su familia. Es más, la mayoría fueron parias toda su vida para la sociedad argentina. Ni laburo les dan. ¿Cómo funciona la mente, no? ¿Qué pensarían de ellos? ¿Cómo se puede tratar con esa hostilidad a los demás sin siquiera mirarlos? Sin ver quiénes son en su verdadera identidad, cada uno. Etiquetarlos en conjunto y ya. Sos así, te pasó esto, sos el enemigo. Me quedé con lo de las arañas que te decía la otra vez también. O lo del tema este del huevo y la gallina. Claramente primero es el huevo, porque le dan tanta vuelta. Del primer huevo salió algo que andás a ver qué era y así hasta que un día un bicho que no era una gallina puso un huevo del que salió una gallina. Listo, hasta yo lo entiendo. Y si la querés seguir ahí, un día una gallina va a poner un huevo del que no va a salir una gallina. Y ahí, mi amigo, es donde va a empezar una historia nueva. Ahí es donde te retomo esto de la hostilidad y la honestidad. Porque todos somos potencialmente mortíferos. Es así. Como el meme de la vaca. Ese, ¿lo tenés? Que dice que las probabilidades de que asesine una vaca son prácticamente nulas, pero nunca cero. Es loco, pero es eso. Lo que hay que medir es nuestra actitud y nuestros objetivos más profundos. ¿Cuál es nuestro relato y cómo relacionamos a los demás con él, sobre todo en las diferencias? Si se las impone o se los incluye, o sea, ¿a quiénes abarca realmente ese nosotros, o nosotres, como estaría mejor dicho? Y ahí es donde yo aprendí que está mal matar. No te tengo que matar, que eliminar, como a la araña, lo mismo. La araña tiene esa naturaleza y esas herramientas hoy. ¿Me explico? Porque puedo salir de su huevo algo que no sea exactamente una araña, un día, no sé, y mientras tanto, lo importante es lograr plantear límites y hacerlos cumplir a tiempo, ¿no? Porque si no, todo es como una enredadera de esas parásitas, ¿viste? Te toma, te consume, hay que podarla, pero no matarla. Algo hay que saber de la enredadera, ¿no? Pero que al podarla no la estés matando, pero sí poniendo un buen límite. La bicha va y le parece que es para ella sola todo, pero no. Compartimos el mundo, che, tampoco sé por qué será tan difícil entender eso. Mirá lo que te estoy diciendo, está mal matar, tarde lo aprendí. Apenas 5 años después de llegar al orfanato es que hice lo que hice, y que por supuesto se justifica
o se explica que lo llegué a hacer por estos años de internado que te estoy contando ahora, ¿no? Yo veo una relación directa ahí, un desencadenante. En Misiones no hubiera sido capaz, sin lugar a dudas. Hubiera estado completamente fuera de mi radar, pues mis raíces en Via, pero toda esa experiencia que viví en Buenos Aires, toda la marginalidad, la educación de mierda, la exclusión, el racismo, la violencia, en una palabra, hizo que me diera el cuero para hacerlo, que entendiera que era lo que tenía que hacer, la única manera, y ahí fui con todo. Sueno revaliente ahora, ¿no? Fácil, si pasaron 30 años. La verdad es que me acuerdo que estaba cagado en las patas. Yo tenía 19 nomás. Todavía era un pibe como los de Malvinas cuando me los cargué a los dos yutas mugrosos esos. Pero me estoy salteando unos años. Todavía hay unas cosas más para contarte en el medio.